Muy bien. El tema del día de hoy, como podrán ver, se llama El verdadero cristiano. el verdadero cristiano. ¿Ustedes creen que todas las personas que se dicen cristianas son cristianas en verdad? A ver. No, No. ¿Por qué? por su forma de vivir. Por su forma de vivir, ok. Bueno. Entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué será ser cristiano? ¿Qué será ser cristiano? Vivir conforme a la palabra. Vivir conforme a la palabra, muy bien. ¿Algo más que te diga la palabra cristiano? ¿Tú qué piensas cuando dicen cristiano? Ser seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo, muy bien. Ok. Bueno, vamos a ver la definición que nos da el diccionario bíblico, ¿ok? De la palabra cristiano. Esta es la definición de cristiano del diccionario bíblico. Empezamos con el sufijo griego ianos. Ya ves que cristiano termina en iano, ¿verdad? Cristianos, ianos. Es un sufijo griego que se aplicaba originalmente a los esclavos, ¿sí? Ellos eran los llanos, ¿ok? Y más tarde pasó a referirse a las personas que se adherían a una persona como su seguidora o incluso a un partido político, ¿sí? Ahora, un cristiano entonces, según el diccionario bíblico, es un esclavo o partidario de Cristo, un consagrado a Cristo, un seguidor de Jesucristo. Por este motivo, dice Pablo en una de sus cartas, Romanos 1:1, que es esclavo de Cristo. Aquí lo tenemos en la siguiente diapositiva. ¿Qué dice Romanos 1:1? ¿Quién me ayuda con la versión Reina Valera? Porque la que tenemos aquí en pantalla es la nueva traducción viviente. Reina Valera 1960 o contemporánea. La 60 está bien. Pablo, siervo de Jesucristo, Siervo. llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Ok. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos aquí en la nueva traducción viviente, que también es una versión, pues, como más entendible, pero no alejada del original hebreo, ¿ok? Dice esclavo de Cristo. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios, ¿sí? Para ser apóstol, o sea, mensajero, porque la palabra apóstol significa mensajero, ¿sí? Enviado a predicar su buena noticia. Escribo esta carta. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio, la salvación por medio de Jesucristo. El llegar a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, esa es la buena noticia. Ahora, Romanos versículo 1. ¿Qué nos muestra este versículo? De Romanos de capítulo 1, versículo 1. Este versículo primeramente nos muestra que un cristiano debe ser esclavo de Cristo. Y esto lo podemos unir con la definición que ya vimos del diccionario bíblico, ¿verdad? Entonces, un cristiano, al igual que Pablo, debe de ser primero esclavo de Cristo. Yo les tengo una pregunta.
¿El esclavo hace su propia voluntad o hace la voluntad de su amo? Pues hace lo que le digan. Hace lo que le digan. El esclavo hace la voluntad de su amo por encima de su propia voluntad. O sea, si el amo del esclavo le pide, no sé, que guise unos frijoles fritos, por ejemplo, ¿no? Y el esclavo los quiere nada más cocidos, el esclavo no los va a cocer. ¿Me explico? El esclavo los va a hacer frijoles fritos. ¿Por qué? Porque el amo los desea así. El amo se lo está requiriendo así. Ahora, si el esclavo se quiere dormir a la 1 de la mañana y el amo le dice, quiero que te duermas a las 9 porque quiero que te levantes a las 4, ¿no? Entonces, el esclavo va a dejar de hacer su propia voluntad para hacer la voluntad del amo. ¿Sí? Bien, entonces, antes nosotros, todos nosotros, éramos esclavos del pecado, ¿sí? Antes de ser cristianos, nosotros éramos gobernados por el pecado, éramos gobernados por nuestros instintos y pasiones. Sí. Bien, aquí tuve un pequeño problema con la transmisión, pero vamos a volver. Y, a ver. Bien. Ok, ya estamos de nuevo, ¿verdad? Sí. Entonces, antes éramos esclavos del pecado, gobernados por nuestros instintos y pasiones. Esto lo podemos encontrar en Romanos 6, 16 al 18. Alguien que me ayude a leer Romanos 6, el versículo 16 únicamente. Sí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ok. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Cuando tú sigues tus propios instintos, tus propios impulsos, cuando tú tienes ganas de decirle de groserías al vecino o a alguien que va manejando, eso es un impulso, eso es un instinto, eso es un pecado, ¿sí? Entonces, si tú te dejas llevar por esa situación, estás actuando como esclavo del pecado. ¿Me explico? Hay gente que es esclava de la lujuria. Hay gente que le da rienda suelta y no es verdad que sean libres, porque ellos dicen, es que soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. No, eres esclava de eso. Como la gente que se alcoholiza, la gente que se droga, dicen, es que yo soy libre y lo puedo dejar cuando quiera. No, no te has dado cuenta que en verdad no eres libre. Eres esclavo de ese vicio, ¿sí? Ahora, tenemos el versículo 18. ¿Me ayudas a leerlo, Alondra? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así es. La única manera de ser libres del pecado es siendo esclavos de Cristo. Lo voy a parafrasear, la única manera de dejar de ser esclavos del pecado es convirtiéndonos en esclavos de Jesucristo. Es decir, dejar de hacer lo que pensamos que es nuestra propia voluntad
para hacer la voluntad de Dios que está escrita en la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la mujer o el hombre que se acuestan con muchas mujeres o con muchos hombres o hasta con animales y demás, piensan que son libres y que están gozando de una libertad, pero esa es una falacia, porque están atados a ese pecado. La gente que ve pornografía dice, yo soy libre de ver pornografía, pero no, es como el cigarro, es un vicio, estás atado, hay una atadura, estás esclavizado al vicio y por eso es que cuesta trabajo dejar de hacerlo, porque ¿cómo se representan los esclavos en la antigüedad? Con cadenas, están encadenados, tenemos que romper esas cadenas para poder dejar de ser esclavos de esos pecados. ¿Y cómo se rompen esas cadenas? Por medio de aceptar a Jesucristo como único Señor y Salvador. No hay otra forma. Por medio de la obediencia, como dice la Escritura, como dijo Samuel, más vale obediencia que sacrificio. De nada te sirve hacer 10,000 mandas, rezar 50 rosarios. De nada te sirve saberte la Biblia de memoria si no obedeces la palabra de Dios. La obediencia vale más que todos los sacrificios que puedas hacer. ¿Sí? Ahora tengo aquí la pregunta. ¿Ser esclavos de Jesús es malo? No, Para nada, porque si somos esclavos del pecado, actuamos como. Aquí lo dice, ¿me ayudas, Carlos? Alondra, actuamos dirigidos por el pecado. ok. Si somos esclavos del pecado, actuamos dirigidos por el pecado. Pero si somos esclavos de Cristo, entonces, ¿qué sucede? Actuamos dirigidos por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Entonces actuamos dirigidos por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que el pecado hace? ¿Me ayudas con el punto número 1, Alondra? El pecado roba la paz. Romanos 3:17, ¿cierto? Vamos a ver Romanos 3:17 que dice rapidísimo. Y no conocieron camino de paz. Romanos 3:17. Pero fíjate que aquí, desde el desde el versículo 13, nos habla, está describiendo a una persona esclava del pecado. Fíjate lo que dice, del 13 al 17. ¿Lo puedes leer tú en voz alta, por favor? Reina Valera 60, por favor. Sepulcro abierto. Fuerte. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Amén. Amén. Eso es lo que hace una persona que es esclava del pecado. ¿Sí? Y termina sin paz. Una persona esclava del pecado no tiene paz, porque el que miente está a la expectativa de ser descubierto. La mujer o el hombre que tienen un amante viven con la angustia y la expectativa de ser descubiertos. El que se droga igual. Ya están todos paranoicos porque o los va a cachar la familia o los va a cachar la gente que les vende droga y que le deben dinero o ya le robaron a alguien. O sea,
el pecado te roba tu paz. El estar sometido, esclavizado al pecado, te roba tu paz, ¿sí? Ahora, en Génesis 3:8, que ahí vemos este pasaje con Adán, Eva, Dios y la serpiente, tenemos Génesis 3:8, dice aquí, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes de este versículo, de este pasaje, Adán y Eva platicaban con Dios, así como lo hacemos actualmente los cristianos. Nada más que ellos todavía hasta lo veían, ¿verdad? Pero platicaban con él y le contaban, no sé, le puse tal nombre, a esa que parece jirafa, le puse jirafa, ¿no? A ese que está nadando por ahí, le puse pez globo porque se infla, mira nomás, ¿no? O sea, tenían una comunión, la palabra comunión significa comunicación, ¿sí? Tenían una comunión con Dios, una comunicación así cercana con Dios. Entonces, el pecado rompe la comunión con Dios, ¿sí? Ahora tenemos Proverbios 28:1. El pecado siempre te va a provocar paranoia. Siempre. ¿Quién me ayuda? ¿Tú lo tienes, Carlos? A ver, ¿algún voluntario? ¿Quién tiene? Yo me lo sé de memoria, pero quiero que ustedes participen. A ver. Proverbios 28, versículo 1. ¿Quién me ayuda? Voz fuerte. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Amén. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Te fijas? Nadie lo persiga, pero él piensa que alguien lo está siguiendo. El impío es el malvado, ¿sí? El que es esclavo del pecado. Huye sin necesidad de que alguien verdaderamente lo esté persiguiendo. Mas el justo, el que está en el camino de Dios, el que es esclavo de Jesucristo, ese está confiado como un león. ¿Y por qué? No en sus propias fuerzas. Está confiado en un león porque sabe quién lo respalda. ¿Me explico? ¿Y quién respalda al justo? Dios. Dios. Así es. Ahora, Romanos 6:19. El pecado esclaviza. ¿Qué dirá Romanos 6:19? A ver. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Pablo nos está haciendo notar que antes, cuando éramos esclavos del pecado, antes de aceptar a Cristo Jesús como único Señor y Salvador, pues servíamos a la inmundicia y a la maldad. Mentíamos, fornicábamos, pues no sé, hasta hay gente que fue asesina, ¿verdad? O sea, éramos esclavos. Pero ahora ese mismo cuerpo que pecó tiene una nueva oportunidad. La oportunidad de ser regenerado por Cristo Jesús para que ese mismo cuerpo que antes pecaba, ahora sea un cuerpo santo. ¿Sí? Dice, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios resumida en Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ahí mismo en Romanos 6 tenemos el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Entonces, ¿qué más hace el pecado? El pecado siempre te va a conducir a la muerte. Mira, relacionado a la muerte está la enfermedad, ¿sí? El que fuma, esclavizado del pecado de adicción de fumar, la paga del pecado es muerte, tiene legalidad para estar enfermo de los pulmones, tiene legalidad para estar enfermo de cáncer en los pulmones, en la tráquea, en la garganta o en otras partes del cuerpo relacionadas, ¿verdad? Entonces, también esas enfermedades vienen como paga del pecado, ¿sí? Siempre conduce a la muerte. O sea, el que anda, por ejemplo, jugándole al narcotraficante, va a encontrar la muerte. Literalmente, ¿no? Y como dijo Jesús, el que hierro mata, a hierro muere. O sea, si tú andas matando gente, lo más probable es que tu destino ya está escrito, vas a ser asesinado. Igual, ¿no? La paga del pecado es muerte, ¿sí? Ahora tenemos Apocalipsis 21-27. ¿Qué más hace el pecado? Apocalipsis 21-27. A ver. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así es. No entrarán en la Nueva Jerusalén, está hablando, ¿va? Sí, la Nueva Jerusalén, 21-27. No entrará al reino de Dios, al reino que tiene preparado para los justos. Nadie que sea inmundo, que sea pecador, ¿sí? Que haya rechazado a Dios, que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quién está escrito en el libro de la vida del Cordero? Los que hemos aceptado a Jesús verdaderamente como Salvador, ¿sí? El verdadero cristiano, el que vive de acuerdo a la palabra de Dios y el que refleja el Espíritu de Jesucristo en este mundo, ¿sí? Y en Romanos 3:23 encontramos que también el pecado destituye de la gloria de Dios. Si alguien lo tiene, que me ayude, por favor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos en la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? No hay ni uno solo que no haya cometido un pecado. Todos ya nacimos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Hasta el bebé empieza a hacer berrinches y empieza a hacer cosas y hay unos que empiezan antes que otros, ¿no? A hacer como pequeñas maldades, ¿no? Entonces todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La única forma de acercarnos nuevamente a Dios es Jesucristo. Ahora tenemos por otro lado lo que Jesucristo hace, ¿sí? Primeramente en Juan 1:12 encontramos que Jesús nos hace hijos de Dios. Y así lo dice la Escritura, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los hizo, les dio potestad de ser hijos de Dios, ¿sí? O sea, los que aceptamos a Jesucristo como amo, por así decirlo, como Señor, ¿sí? Tenemos ahora una potestad, un derecho legal de ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Pero hijos de Dios está en Juan 1:12. Solamente a los que recibimos a Jesucristo. Somos hechos hijos de Dios legalmente, espiritualmente, ¿ok? Ahora, Romanos 8:29.
¿Qué nos dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Para que sean hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Sí? En este punto número 2, lo que Jesucristo hace es que el Espíritu Santo nos empieza a transformar a que tú ya no parezcas una alondra, ¿no? Ni tú parezcas un Carlos, ni por acá parezcan un José o una Mariana o lo que sea, ¿no? O sea, aquí ya es de que tú ya no te parezcas a tu viejo yo. Aquí el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Transformándote para que tú ya no seas la persona iracunda que eras antes, ¿sí? Para que tú ya no seas el maldiciente que eras antes. Para que tú ahora reflejes el carácter de Cristo Jesús. Ahora, tenemos como punto número 3. Si somos hijos, también somos coherederos. ¿Qué dice Romanos 8:17? Y si hijos, también herederos. Sí, perdón. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es, ese punto es muy bueno, fíjate, porque todos los cristianos o hasta los que se perciben cristianos, aunque nomás lo sean de nombre, dicen, no, es que yo ya tengo derecho y yo puedo declarar y yo puedo dar la orden y yo esto y aquello, sí, pero ¿cómo es tu vida? ¿No? ¿Me puedes repetir el final de si juntamente con Cristo qué? Padecemos, ¿no? Y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así es. ¿Qué es padecer juntamente con Él? Hay una imagen que yo me encanta y esa seguido la pongo en redes sociales, en versículos o en videos, que es como la silueta de un Cristo crucificado y está como la sombra también la silueta de una persona que también está crucificada en la misma cruz de Cristo. Eso es padecer juntamente con Cristo, ¿sí? O sea, el ya no hacer tu voluntad, el hacer la voluntad de Dios, el renunciar a amistades, entre comillas, que eran tus super amigos y todo, pero que te invitaban a hacer cosas que no son de Dios, o que te invitaban a hacer cosas a escondidas, o que te invitaban a, no sé, cualquier cosa así que no te llevara a Dios, al contrario, que te alejara de Dios, ¿sí? Entonces, son cosas que tenemos que sacrificar, así como Cristo se sacrificó, nosotros también tenemos que ser sacrificados en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo nos sacrificamos también? ¿Cómo padecemos con Cristo también cuando perdonas? Cuando tú perdonas, estás padeciendo porque te duele perdonar. Te duele y dices, ¿por qué lo voy a perdonar? Eso es padecer con Cristo. Y entonces vas tomando el carácter de Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, ¿qué más hace Jesucristo en la vida del verdadero cristiano? ¿Sí? Nos libra de la perdición eterna. Eso está en el mismo Romanos 8:1. ¿Quién me ayuda, por favor? Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús. No conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que no puedes ser tibio. No puedes quedar bien en la fiesta del mundo donde todo el mundo se está alcoholizando, están fumando, están, pues no sé, haciendo otro tipo de cosas, ¿verdad? O no puedes hacerte de la vida, de la vista gorda cuando te estás enterando que hay gente que se está reuniendo para
para otro tipo de situaciones sexuales así masivas o así, y al mismo tiempo decir, yo soy cristiano, ¿no? O no puedes ayudar, por ejemplo, también, o encubrir el pecado de alguien que ande en adulterio, que ande robando y demás, y decir que eres cristiano. O sea, no, eso no es andar en el espíritu. Eso es andar conforme a la carne, ¿sí? Ahora, Jesús nos libra de la perdición eterna y también somos librados de la maldición de la ley, según Gálatas 3:13, y librados de este mundo perverso. En el mismo Gálatas, capítulo 1, versículo 4. ¿Quién me ayuda con Gálatas 1:4? Bueno, primero Gálatas 3:13 y luego Gálatas 1:4. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es, nos redime de la maldición de la ley porque Él se hizo maldición para pagar nuestra maldición, ¿sí? Y ahora, Gálatas 1:4, ¿qué nos dice? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así es, nos ha librado del poder de las tinieblas. Dice, Colosenses 1:13, que lo tienen por ahí. Colosenses 1:13, a ver. Aquí está, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, imagínate, cuando somos esclavos del pecado, estamos formando parte de las tinieblas de este mundo. Formamos parte de la oscuridad de este mundo. Cristo nos llama a ser la luz de este mundo, porque el que no está en Cristo es oscuridad y el que está en Jesucristo es luz, ¿sí? Ahora, librados del pavor de la muerte, dice Hebreos 2:15. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 2:15. Hebreos 2:15. Aquí está. Dice, Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así es. Hay gente, y la mayor parte de la gente tiene pavor a morirse. La mayor parte de la gente hacen hasta lo imposible. Tienen una dieta súper estricta, hacen horas de ejercicio, o sea, pagan medicamentos, pagan multivitamínicos, pagan de todo, ¿no? Porque tienen pavor a morirse. Muchos están conscientes de que se van a ir al infierno y están conformes con eso, pero otros no saben a dónde se van a ir ni qué va a pasar con eso, ¿sí? Porque les venden la idea, pues, de que si ya eres salvo, les venden la idea entonces piensan que se pueden ir al cielo aunque sigan pecando y no sean verdaderamente cristianos, aunque no reflejen el carácter de Cristo, o piensan que se van a ir al purgatorio, y entonces dicen, bueno, pues quién sabe a dónde me iré a ir y por cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces, pero tienen pavor de morir. El cristiano, el verdadero cristiano, no tiene miedo a la muerte, porque como decía Pablo, o sea, para mí el vivir es Cristo, o sea, mi forma de vida es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya que estemos muertos vamos a estar en la presencia del Señor.
Se nos van a ir todos los dolores, vamos a ser regenerados, restaurados. Dice la palabra de Dios que Él enjugará toda lágrima, o sea que nos va a quitar todo tipo de tristeza, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Jesucristo con nosotros, ¿sí? Y librados, por último, librados del propio yo. Sí, eso está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sí? Es como la imagen que les estaba diciendo, que esa imagen me gusta mucho. ¿Por qué? Porque el yo es lo que te estorba. El ego es lo que te estorba para perdonar a la gente. Lo que está herido es tu ego. ¿Sí? Por eso dices, no voy a perdonar. Pero ese yo te está estorbando para hacer la voluntad de Cristo Jesús, la voluntad de Dios. Entonces, si tú te crucificas juntamente con Cristo, ya no vives tú, ya no es tu voluntad. Ahora es la voluntad de Cristo por medio de ti. Y entonces es que reflejas el carácter de Jesús en este mundo. ¿Sí? Muy bien. Aquí estoy poniendo una imagen, les comparto una imagen. Jesús te restaura para darte una imagen nueva. Una imagen que refleja su propia imagen. ¿Sí? Jesús te recibe en el estado que te encuentres. Asesino, violador, adúlteros, borrachos, mentirosos, lo que tú quieras, echarle al saco, ¿no? Maldiciente, lo que tú quieras. Tú aceptas a Jesucristo, te recibe. No hay de otra porque así lo dice su palabra, ¿sí? Pero te empieza a moldear, así como un alfarero, ¿sí? Te empieza a moldear, te empieza a quitar partes feas. ¿Es aquí? ¿Sí? Sí, o sea, entonces Jesús empieza a quitarte esas partes malas. Por ejemplo, si tú robabas, te quita esa mano y te la restaura. O sea, te la restaura por una mano que ya no robe, ¿me explico? ¿Sí? Si tú fornicabas, pues Él te restaura completamente para que empieces a reflejar que a Él mismo, su imagen, así es, su propia imagen. Ahora, ¿será entonces mejor ser esclavo del pecado o de Jesucristo? De Jesús. Pues de Jesús, ¿verdad? O sea, si nomás tenemos de dos sopas, o ser esclavos del pecado y de las tinieblas y de la condenación, o ser esclavos de Jesucristo, de la luz, de la vida eterna, pues como dice Deuteronomio 30:19, os doy a escoger entre la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, ¿sí? Porque ahora otra cosa que pasaba, el que era esclavo, cuando tenía hijos, se convertían en otros esclavitos del mismo amo, ¿verdad? Entonces, cuando los esclavos de Cristo se convierten en papás, tienen hijitos, que su tendencia va a ser ser esclavos de Cristo Jesús. Ajá, ajá, así es. Entonces, sin embargo, los que son esclavos del pecado, como gente alcohólica, gente adúltera, gente drogadicta, tienen hijos, no me van a poder negar que los hijos casi siempre siguen los pasos de los papás. También son esclavos del pecado, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo identificas a un verdadero creyente? ¿Sí? Porque te puede dar una fachada de que es una persona muy buena y normal, pero por dentro, o sea, su realidad es la parte de la imagen de la derecha, ¿sí? ¿Cómo identificas a un verdadero creyente? Por sus frutos los conocerán. Mateo 7:15. ¿Sí? Por sus frutos. No por sus palabras. Porque hay muchos que se saben incluso la Biblia de memoria y no son cristianos. No, porque no obedecen a Dios. ¿Sí? Por sus frutos, por sus acciones. Ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Aquí los tengo enumerados en la pantalla. Amor, ¿me ayudan, por favor? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. templanza. Amén, aleluya. Muy bien. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Vamos a verlos un poquito más explicados aquí en la siguiente diapositiva. Así, en general, lo voy a leer. El amor, como fruto del Espíritu Santo, es el amor, ¿sí? O la caridad. Un amor desinteresado, altruista, que busca el bien del prójimo sin buscar una remuneración económica, ¿sí? Eso es el amor, un amor desinteresado. El esposo le lleve un café a la esposa por la mañana sin esperar nada a cambio, eso es un amor desinteresado, ¿sí? Que la esposa le mande su lonche al marido para que coma en su trabajo, en su oficina, ¿no? Es un acto de amor desinteresado, ¿sí? Eso es amor. Ahora, ese es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, tenemos el fruto del gozo, ¿sí? El gozo es una alegría profunda y duradera que no depende de circunstancias externas. La felicidad son momentos, ¿sí? La felicidad son instantes. No podemos estar felices todo el tiempo porque depende de las circunstancias. Si estás en un entierro, no estás feliz, ¿verdad? Si tienes a tu hijo hospitalizado, pues no estás a carcajadas, ¿verdad? O sea, sin embargo, el gozo que da el Espíritu Santo es un gozo que tienes, que te da una paz aún en circunstancias difíciles. Ese es el gozo que es fruto del Espíritu Santo. Ahora, encontramos el siguiente, paz, una tranquilidad interior y armonía en las relaciones, incluso en medio de situaciones difíciles, ¿ok? Como que se parece un poquito al otro, pero este va como en las relaciones, ¿sí? El gozo es algo como más personal y la paz es paz con los que te rodean, que consigas estar en paz, una tranquilidad interior y armonía en las relaciones, ¿sí? Esa es la paz que da el Espíritu Santo y no depende de lo que te haga otra persona. Esto es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? No depende de si la otra persona te insultó o te golpeó. No te quita tu paz, porque tu paz es la paz de Dios, ¿sí? Ahora, otro fruto del Espíritu Santo es la paciencia, que es la capacidad de soportar las pruebas y de esperar con calma, sin perder la esperanza. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en situaciones agobiantes o que no llegan los clientes o que no sabes cómo vas a pagar tal cosa, paciencia, pero paciencia del Espíritu Santo es una paciencia que va de la mano con esperanza, ¿sí?
Ahora tenemos también la benignidad. La benignidad, ¿me ayudas a ver qué dice ahí? ¿Qué es la benignidad, Alondra? La amabilidad, la gentileza y la disposición a hacer el bien a los demás. Fuerte y claro. La benignidad es la amabilidad, la gentileza y la disposición a hacer el bien a los demás. ¿Sí? Esa es la benignidad. Y pues va un poquito de la mano con la bondad. ¿Me ayudas a cerrar la puerta, por favor? Con la bondad, que es la disposición a hacer lo correcto aunque nadie te vea. La bondad es esa disposición a hacer lo bueno aunque nadie te vea, aunque no te vayan a dar un premio Nobel de la paz. Eso es bondad. Pero cuando ya lo haces con un interés, eso ya no fue bondad, eso ya fue algo por un interés, ¿sí? Y tratar a los demás con justicia y equidad. Ahora, tenemos la fidelidad, que es la lealtad y la constancia en las relaciones, especialmente con Dios. La fidelidad también es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por eso la gente que no tiene a Dios en su vida, la gente que no es esclava de Jesucristo, pues la tendencia es a la infidelidad, ¿sí? La mayor parte de los matrimonios no mundanos en algún momento, mundanos en algún momento llegan a cometer esas cosas, ¿sí? Si aún los nuevos creyentes y los creyentes, es más, si David, ¿no? Pero esto de la fidelidad es lealtad en las relaciones, pero especialmente con Dios. ¿Cómo podemos ser infieles a Dios? Porque la Biblia maneja que la idolatría es infidelidad a Dios. Y es más, Dios dice en el Antiguo Testamento, está escrito, le habla a Israel como si fuera una prostituta. Te prostituiste con dioses paganos, ¿no? ¿Por qué? Porque no fue fiel. Entonces, esta fidelidad debe de llevarnos a serle leal a Dios en primer lugar, y si tú le eres fiel a Dios, le vas a ser fiel a las personas que te rodean. La mansedumbre tenemos aquí, que es la humildad y la dulzura en el trato con los demás, ¿sí? Jesús dice en el Evangelio, confiad en mí que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? O sea, humilde y dulce. A mí esto me dice que la forma de Jesús de hablar con las personas era con cariño, con amor, con dulzura, con comprensión. Esa es la mansedumbre. Y tenemos aquí como último fruto del Espíritu Santo la templanza o el dominio propio, que es el control sobre los propios impulsos y deseos, la moderación en todas las áreas de la vida, ¿sí? Una persona que tiene templanza no va a ponerse a gritar como una loca histérica, no va a ponerse a insultar, a gritar, a golpear cosas, a andar maldiciendo, a darle rienda suelta a su coraje, ¿sí? Esto es tener dominio propio, ¿sí? Controlar tus emociones. Aquí dice el control sobre los propios impulsos y deseos. Por ejemplo, una persona que no tiene templanza o que no tiene dominio propio está molesto y va y te da un golpe porque ya no se dominó. Y dice la Escritura, más vale gobernarse a sí mismo que gobernar una ciudad. Eso es un proverbio. Más vale que te gobiernes, o sea, tiene más valor que te gobiernes a ti mismo que gobernar una ciudad entera. ¿Sí? Y todo esto se logra únicamente crucificándote juntamente con Cristo. Conclusión. ¿Quién me ayuda fuerte y claro?
Un cristiano es aquel que se convierte en partidario de Cristo, cuya vida diaria y comportamiento al enfrentar la adversidad son semejantes a Cristo. Así es, somos como mini Cristos, ¿sí? El cristiano debe de ser un mini Cristo, un representante de Cristo en este mundo, ¿sí? El verdadero cristiano, porque hay muchos que se dicen cristianos, pero viven peor que mundanos. El verdadero cristiano refleja el carácter de Cristo. El verdadero cristiano es luz en este mundo. El verdadero cristiano es pacificador. El verdadero cristiano es benigno, es bondadoso, es amable, ¿sí? Y los frutos que ya vimos, y domina su propio carácter, ¿sí? Ahora, tú dirás, creo en Cristo, pero creo que estoy fallando en algunos puntos de los frutos del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Puedes fallar? Lo voy a poner acá para que se vea más grande. Puedes fallar a veces en el amor. Puedes fallar a veces, no siempre estás gozoso, a veces te rebasan las circunstancias. Puedes fallar en ser pacificador, en dejar pasar la deuda y perdonar rápidamente. Puedes fallar en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fidelidad, en la mansedumbre, en la templanza o dominio propio, ¿sí? Pero todo cristiano está en proceso. El cristiano verdadero quizá no se convierta en wow, un super mini Cristo en este mundo de la noche a la mañana. Pero tú ves que va mejorando cada vez. El cristiano verdadero va mejorando, siempre va mejorando, no empeorando, porque entonces no es un cristiano, ¿sí? La persona que en vez de mejorar empeora, ese no es cristiano. O sea, entendemos a un neófito, que es un nuevo creyente, que se equivoque, que caiga en tentaciones o que no esté muy fortalecido en la fe, pero lo entendemos por su neofitez o su novatada o porque es nuevo y desconoce muchas cosas, ¿no? Pero un cristiano que ya tiene años no debe de dejarse llevar por sus impulsos, debe de estar crucificado juntamente con Cristo, ¿sí? Así que no te preocupes si no cumples con todos los frutos del Espíritu Santo. El día de hoy estamos en proceso y así lo dice la Escritura, que Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta que Jesús vuelva o hasta que Jesús nos llame, seguirá trabajando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros con estos frutos, ¿sí? Así que, como dicen por ahí, que no cunda el pánico, ¿sí? La pregunta con la que yo quiero que te quedes esta semana es, ¿reflejas tú a Cristo Jesús? ¿Tus acciones reflejan a Cristo? ¿Tus palabras, tu forma de hablar es como hablaría Jesucristo? ¿Tus pensamientos reflejan a Cristo, los pensamientos que le permites a tu mente? Quédate con eso. Quédate con esa pregunta, esta palabra, y pidámosle a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Yo santifico tu santo nombre, Señor, porque tú eres santo y perfecto, Señor, porque tú obras en cada uno de nosotros y no es palabra de hombre, Señor, es tu palabra que es soberana, Señor, porque es tu escritura, Señor, la que nos habla, porque está viva tu palabra. Señor, yo te pido que nos ayudes a analizar nuestras vidas si realmente reflejamos el carácter de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Si realmente somos siervos de Jesucristo, Señor. Si realmente haznos ver, si realmente somos esclavos de Cristo Jesús o somos esclavos de algún pecado, Señor. Y si somos esclavos de algún pecado, Señor, yo te pido que nos des la fortaleza, Señor, porque así lo dice la Escritura, que tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo fuerte, que tú nos ayudas en nuestras debilidades, Señor, que tú te fortaleces en nuestras debilidades,
Que nos des esa fortaleza para romper con esas cadenas, con esos malos hábitos que hemos tenido hasta el día de hoy, Señor, con ese pie que hemos cojeado, Señor, con esos espíritus de lujuria, con esos espíritus de mentira, con esos espíritus de envidia, de mentira, de todo ese tipo de cosas, Señor, que no te dan la gloria, que son tinieblas. Destierra todo eso de nosotros, Padre. Ayúdanos a ver en qué estamos fallándote, Señor, para poder reflejar verdaderamente a Cristo Jesús, para poder ser verdaderamente luz en este mundo y dejar de participar en las tinieblas de este mundo, Señor, en el cual yo declaro que somos extranjeros por la fe en Cristo Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén.